qué importante es el fútbol que en la época de la Zeta, Rudy Di Stéfano, él jugó con la selección argentina y después se nacionalizó español y jugó con la selección española. Pero ¿cómo será de importante el fútbol que un poco te invitan para que te nacionalices? Aquí también queremos hacer eso con algunos jugadores. De hecho, yo creo que eso es otra cosa. Yo creo que ahí el problema que hay es que en aquellos países importadores de futbolistas les resulta mucho más fácil contratar futbolistas en el exterior que formar los propios. ¿Y por qué? Porque estás en un mercado donde hay exportación e importación. Entonces, por ejemplo, un futbolista que el Ecuador trae al año más o menos 100 futbolistas de fuera, una cifra alta, y exporta no más allá de 2 o 3. Este año se irá Méndez, se irá Arroyo, el del Deportivo Quito, y probablemente uno más. Pero sin embargo, durante el año nosotros hemos traído no menos de 100. Ahora mismo en este intermedio que tenemos, casi todos los equipos están trayendo nuevos futbolistas. El Quito creo que está trayendo 4 futbolistas. Si tú te pones a ver, son 12 equipos en primera, 12 en segunda, son 24. Si tú multiplicas eso por 4, ya tienes una cantidad. Entonces, hacer divisiones inferiores es muy difícil, es mucho más barato comprar. Y entonces aquí tienes los países que importan, pagan $100,000, $200,000 el préstamo de un jugador de un año, si funciona se queda, y tiene la posibilidad después de venderle, con lo cual obtiene recursos. Pero si eso sucede, pues desaparecen las divisiones inferiores. A mí me da la impresión que por eso el Ecuador no tiene divisiones inferiores. O sea, tú lo que tienes este rato son 2 equipos a lo sumo que trabajan divisiones inferiores, la Liga y el Emelec. Y los 2 utilizan las divisiones inferiores básicamente para vender en el mercado interno. Jugadores que hayan salido de la cantera de los 2 equipos que se hayan vendido al exterior, pues muy pocos, yo diría prácticamente ninguno. Entonces, ahí eso te distorsiona muchísimo. Y entonces, como no tienes jugadores formados de la cantera, ¿qué es lo que haces? Nacionalizas. Claro. Y eso es lo que está pasando en Pero Europa. Qué interesante que esté pasando en todo lado, es decir, se llevan los mejores jugadores de aquí y acá hay que traer mejores jugadores de otros lados. Es una especie de ping-pong que no permite quizás que surja de adentro lo propio, ¿no? Entonces, si tú no entiendes esta lógica del mercado, esta lógica de importación y exportación, tú no vas a entender nunca los modelos de gestión del fútbol. A ver, explícame un poquito eso, porque también quiero que me hagas la diferenciación entre estas 4... Sí, pues, o sea, para mí táctica y estrategia viene a ser lo mismo, o sea, no. Pero quiero que me digas cuáles son las diferencias para, si nosotros vamos a ser observadores del fútbol, entender. Exactamente. Qué es la táctica, qué es la estrategia, o sea, ¿sabes qué? Esto de que sea una batalla, una cuestión de guerra, saca las cosas, los instintos más básicos del ser humano por defender su espacio, o sea, como el cerebro reptiliano, estamos a la defensiva, que queremos nuestro espacio, pero que es parte de la historia del ser humano, la guerra es parte de la historia del ser humano. Y los periodistas no pueden excluirse de eso. Incluso cuando juega el Ecuador contra cualquier otro equipo, el periodista ecuatoriano tiene que defender al Ecuador, si no es tildado de traidor, o sea, no puede decir la verdad. Es tan grave como eso. Ahora, respecto de estos 4 temas... No, pero ¿sabes qué? Te debo decir antes de eso. Yo he visto los partidos en Canal 10 porque no tengo cable. Pero el único día que vi un partido en cable, estaba jugando Inglaterra contra Alemania, creo. Y estaba narrando un inglés. Discúlpame que te diga, este inglés narró a cabalidad sin tomar lados. Me encantó la narración porque era una narración completamente objetiva. Eso yo no he visto aquí, obviamente. Sí, no, yo no he escuchado, por ejemplo, los españoles los he escuchado, pero como... Debe ser porque son latinos. Puede ser. Eso ya viene como parte de la cultura latina, pero que somos Fox tan... Sport, por ejemplo, que es lo que ellos llaman la foxbolización del fútbol ecuatoriano, porque todo es Fox ahora. Los argentinos tienen un discurso terriblemente nacionalista. Totalmente. Y muy parcializado, que es muy interesante, porque ahí tú tienes imágenes globales con relatos locales. Y entonces ahí sufres un choque, porque como tú no eres argentina, ni tampoco estás en el lado de la transmisión global, tú de alguna manera tienes cierta objetividad. Entonces tú ves el choque entre lo global y lo local. Porque incluso si tú te pones a ver, las imágenes globales vienen cargadas también con algunos elementos. Es decir, cuando se produce una bronca, generalmente la imagen se va a otro lado. O las personas que te muestran, el rey, el presidente, por ahí alguien cualquiera con un gesto que llama la atención. Entonces, también esas imágenes globales
tienen mucho de localidad, pero el relato sí es absolutamente local, absolutamente local. Ahora, es un poco imposible pedirles que sean totalmente objetivos y desconectados de sus emociones, un poco para transmitir el fútbol, porque Por eso eso es lo también que le quita, dicen, ¿no? por eso que dicen que en el fútbol y en la guerra, los primeros derrotados son la verdad. A ver, explícame, en el fútbol y la guerra, como que estás contando un cacho, en el fútbol y la guerra los primeros tratados son la verdad. Claro, Tradúceme. porque tú tienes la guerra de las comunicaciones, por ejemplo, Ajá. y se dice, Ya. tal país ganó la guerra de la información. Ya. Nunca te cuentan la verdad, te cuentan Así la es. verdad del país. Ajá. Lo mismo en el fútbol, nunca te cuentan la verdad del partido, porque lo que te cuenta es la verdad del equipo tuyo. Claro, la verdad que quiere ver la persona que está viendo, es decir, esto sí. Y es mucho más de eso cuando es la selección nacional. Así es, bueno, yo creo que no se puede pedir tampoco peras al olmo. El ser humano, y sobre todo los latinos, no nos pueden quitar el corazoncito ni las emociones invertidas en lo que nosotros que estamos esperando, ¿no? O sea, esa objetividad quizás puede ser... yo no he visto objetividad en nuestros periodistas cuando están narrando inclusive los partidos de otros equipos, pero de todas maneras yo creo que ya es un poco nuestra tradición de siempre abogar por el que queremos que gane. Sí, porque mira, respecto al África, que aquí hay cosas bien interesantes, ¿no? Hubo al principio, me da la impresión, un prejuicio mundial respecto al África, que probablemente era un prejuicio de tipo étnico, racial, probablemente también un prejuicio respecto de la barbarie, entre comillas, que significaba el África, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Un campeonato que se hace en Sudáfrica, pero que hace que se proyecte todo un continente, porque cuando el mundial se hace en Corea y Japón, no es que se proyecte el Asia, sino que se proyectan esos dos países, o cuando se hace en Alemania, se proyecta Alemania. Pero en este caso, la virtud que ha tenido Sudáfrica es representar el conjunto del África. Y entonces tú ves, con el prejuicio que nosotros tenemos, que no se está jugando a 45 grados, que es lo que nosotros creíamos, que no se está jugando en un desierto, que los jugadores africanos no son todos negros. Entonces descubrimos que en el África hay temperaturas bajas, descubrimos que en el África hay alturas, porque creo que es en Johannesburgo, creo, es una ciudad de creo que está a 1200 o 1300 metros sobre el nivel del mar. Descubrimos que hay gente blanca, descubrimos que no solo hay elefantes y safaris y todas esas cosas. Y entonces, a mí me parece que aquí ha pasado una cosa maravillosa. Básicamente desde la época de la eliminación del apartheid en el 74 y la presencia de Mandela, que me parece que es absolutamente luminosa. Mandela utiliza, en el buen sentido de la palabra, el deporte y hace que un equipo de rugby, que el rugby es de los blancos, llegue a ser campeón del mundo. De eso sacaron la película. Y sacaron la película Invictus. Entonces llega a ser campeón del mundo un negro como Mandela apoyando a unos blancos. El mensaje que dio al mundo fue maravilloso. Y luego utiliza el fútbol, nuevamente con la palabra esta, en el buen sentido de la palabra, utiliza el fútbol, que es el deporte de los negros. Pero la maravilla es que con el fútbol lo que hace es traerle al mundo, al África, a que conozcan el África, y el mundo descubre el África. Eso es el fútbol, eso es el fútbol. Y entonces yo creo que desde la década de los 70, cuando empieza todo el proceso de descolonización del África, hasta este momento, con el Mundial, son los dos hitos más significativos que ha tenido África. El primero, que fue un fenómeno interno y de ruptura de los lazos coloniales, y este del Mundial de Sudáfrica, que le ha permitido al África ser vista en el mundo y que nosotros descubramos una África distinta, que el África del norte es distinta a la del sur, a la del centro, y esto que hablábamos de las temperaturas y todo eso.